En un rincón olvidado de la historia bíblica se encuentra la intrigante figura de Lot. ¿Quién era realmente este hombre? Un sobrino de Abraham, un personaje cuya vida estuvo marcada por decisiones críticas en momentos de gran peligro. Imagina estar en su lugar, viendo cómo la ciudad de Sodoma, llena de vicios, se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué harías al enfrentarte a un destino tan incierto? Mientras las llamas consumían la ciudad, Lot se enfrentaba a una elección: huir hacia lo desconocido o quedarse y arriesgarlo todo. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de las decisiones que todos enfrentamos en la vida. En cada esquina de su travesía hay lecciones sobre la fe, la obediencia y la importancia de escuchar las advertencias. ¿Pero qué pasó con su esposa? ¿Por qué una simple mirada podía cambiarlo todo? Las respuestas están llenas de giros inesperados que te harán reflexionar. A medida que desentrañamos esta historia, mantente alerta. Cada revelación podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente significa escapar de la perdición. La historia de Lot está a punto de cobrar vida. Contexto histórico y geográfico de Sodoma. Sodoma, junto con Gomorra, se recuerda a menudo en la tradición bíblica como un símbolo de corrupción y decadencia moral. Situadas en la antigua región de la tierra de Canaán, las ciudades estaban ubicadas en las cercanías del Mar Muerto, un lugar geográficamente peculiar, rodeado de desierto y montañas. La zona era conocida por sus condiciones climáticas áridas, que contrastaban con la fertilidad de las tierras circundantes, convirtiéndola en un lugar de paso y comercio, pero también en un ambiente propicio para la inmoralidad. Históricamente, Sodoma se menciona en textos que datan de miles de años, reflejando una época en la que las ciudades-estado eran comunes en la región. La geografía del lugar, con sus rutas comerciales, pudo haber contribuido al crecimiento poblacional y económico, pero también a la difusión de comportamientos que, según los relatos bíblicos, eran considerados pecaminosos. Las narrativas sobre las ciudades nos muestran un ambiente social donde el vicio y la corrupción prevalecían, creando un contraste con las sociedades vecinas que, aunque no perfectas, buscaban vivir de acuerdo con normas morales más elevadas. Además de su papel económico, la ubicación de Sodoma tenía implicaciones espirituales y teológicas. En la tradición judeocristiana, Sodoma es vista a menudo como un ejemplo de desvío moral y su destrucción es interpretada como un acto de justicia divina. Así, la geografía de Sodoma no es solo un dato físico, sino también un elemento crucial en la construcción de la narrativa moral que perdura a lo largo de los siglos, sirviendo como un aviso sobre los peligros de la degradación ética. El análisis de la vida cotidiana en las ciudades de Sodoma y Gomorra también revela un ambiente social complejo. La convivencia de diversos grupos, cada uno con sus propias creencias y prácticas, pudo haber contribuido a la deterioración de los valores sociales. Con ello, los habitantes de Sodoma se hicieron conocidos por sus acciones consideradas inmorales, que incluían no solo la explotación, sino también una falta de hospitalidad y respeto por el prójimo, características que, según la Biblia, atrajeron la ira divina. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y ahora disfruten del video. Por último, la importancia del contexto histórico y geográfico se extiende hasta nuestros días, influyendo en la forma en que se interpretan las historias de Sodoma y Gomorra. Estas continúan siendo un punto de referencia en discusiones sobre moralidad, ética y justicia, mostrando que la ubicación de una ciudad
puede tener un impacto duradero en las narrativas culturales y religiosas que la rodean. Retrato de Lot en la narrativa bíblica. Lot es una figura central en la narrativa de Sodoma, presentándose como un personaje complejo y multifacético. Se le describe como sobrino de Abraham, uno de los patriarcas más importantes de la tradición judeocristiana. Su elección de vivir en Sodoma, una ciudad marcada por la corrupción, plantea cuestiones sobre las decisiones personales y sus consecuencias. La Biblia lo retrata como alguien que, a pesar de su cercanía con una figura tan respetada como Abraham, optó por establecerse en un lugar que simbolizaba todo lo que era moralmente reprobable. La importancia de Lot en la narrativa no se limita a su relación con Abraham, sino que se extiende a su función como el único justo en medio de una sociedad corrompida. Su presencia en Sodoma se convierte en un elemento crucial en la narrativa de Génesis, donde la justicia divina se manifiesta a través de la protección que Lot y su familia reciben antes de la destrucción de la ciudad. Esta protección no solo destaca la bondad de Lot, sino que también enfatiza la idea de que la justicia de Dios puede aplicarse incluso en medio de la decadencia. Lot es a menudo visto como un personaje que representa la lucha entre el bien y el mal. Su vida en Sodoma lo coloca en situaciones moralmente desafiantes y las elecciones que hace revelan tanto sus virtudes como sus fallas. Su intento de negociar la seguridad de los ángeles a cambio de su propia familia demuestra un dilema ético que muchos enfrentan. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a aquellos que amas? Esta complejidad convierte a Lot en una figura con la que muchos pueden identificarse, reflejando la lucha humana entre la moralidad y la supervivencia. Adicionalmente, la relación de Lot con su familia es un aspecto significativo en la narrativa. Se le presenta como un padre y esposo que, a pesar de las circunstancias adversas, busca proteger a su esposa e hijas. Sin embargo, su incapacidad para salvarlas de la destrucción de Sodoma plantea cuestiones sobre responsabilidad y arrepentimiento. Así, el retrato de Lot no es solo el de un hombre justo, sino también el de un hombre que enfrenta las consecuencias de sus elecciones en un ambiente hostil. Por último, la figura de Lot trasciende la narrativa bíblica, influyendo en la literatura y la cultura a lo largo de los siglos. A menudo se le utiliza como símbolo de resistencia a la corrupción y la decadencia, sirviendo como un recordatorio de que, incluso en medio del mal, es posible mantener la integridad. El análisis de la figura de Lot invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas y las elecciones que hacen, resaltando la relevancia continua de su historia, la vida de Lot en Sodoma. La vida de Lot en Sodoma es un reflejo de las complejidades enfrentadas por aquellos que habitan sociedades en decadencia. Después de separarse de Abraham, Lot eligió establecerse en Sodoma, atraído por su prosperidad y la fertilidad de las tierras circundantes. Sin embargo, esta elección lo colocó en un ambiente donde los valores morales estaban profundamente distorsionados, creando un conflicto interno que permea su narrativa. Viviendo en Sodoma, Lot rápidamente se convirtió en parte de la vida de la ciudad. Ocupaba una posición de cierto prestigio, sentado a la puerta de la ciudad, un símbolo de estatus e influencia. Este detalle es significativo, pues revela que a pesar de los pecados que rodeaban a Sodoma, Lot aún tenía un papel activo en la comunidad. Su presencia en la puerta de la ciudad también indica un cierto grado de aceptación social, pero eso no lo eximía de las consecuencias de la corrupción que permeaba el lugar. La vida cotidiana de Lot en Sodoma se caracteriza por una lucha constante entre su moralidad y el ambiente corrupto a su alrededor. Testificaba diariamente los excesos y la violencia de los habitantes, lo que lo llevaba a cuestionar sus propias decisiones.
La Biblia relata que Lot se afligía con la inmoralidad de la ciudad, lo que muestra que, a pesar de su elección de vivir allí, no estaba en total conformidad con los valores que prevalecían. La relación de Lot con los habitantes de Sodoma también es compleja. Aunque se había integrado a la comunidad, su compromiso con la hospitalidad y la bondad lo convirtió en un objetivo, especialmente cuando los ángeles visitaron su casa. La tentativa de los hombres de la ciudad de invadir su hogar refleja la hostilidad y la falta de respeto por los derechos humanos que caracterizaban a Sodoma. Esta situación coloca a Lot en un dilema moral, obligándolo a tomar decisiones que revelan su verdadera naturaleza. Por último, la vida de Lot en Sodoma sirve como una advertencia sobre los peligros de comprometerse con un ambiente moralmente corrupto. A pesar de que Lot era un hombre justo, su presencia en la ciudad no lo protegió de las consecuencias de sus elecciones y del entorno que lo rodeaba. Su historia invita a la reflexión sobre la importancia de preservar la integridad en medio de la tentación y la corrupción, un tema que resuena profundamente en las cuestiones morales contemporáneas. Los pecados de Sodoma. Los pecados de Sodoma son ampliamente discutidos en la Biblia y han sido objeto de interpretación a lo largo de la historia. La narrativa bíblica describe la ciudad como un lugar de gran corrupción y degeneración moral, donde prácticas como la violencia, la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad eran comunes. La descripción de Sodoma como pecadora es un elemento central que justifica la intervención divina y la subsecuente destrucción de la ciudad. Uno de los aspectos más destacados de la corrupción de Sodoma es su falta de hospitalidad. En la cultura del Medio Oriente, la hospitalidad es considerada un valor fundamental y la negativa de los sodomitas a acoger a los extraños representa una violación grave de este principio. Cuando los ángeles visitaron a Lot, la reacción de los habitantes de la ciudad fue de violencia y agresión, desafiando no solo a Lot, sino también a la moralidad de la sociedad en la que vivían. Esta falta de respeto por el prójimo es vista como uno de los principales factores que llevaron a la condenación de Sodoma. Además de la falta de hospitalidad, la Biblia también menciona comportamientos sexuales inmorales como parte de la corrupción de Sodoma. Aunque la interpretación exacta de estos comportamientos ha generado debates a lo largo de los siglos, es claro que la ciudad es retratada como un lugar donde las relaciones interpersonales estaban marcadas por la explotación y el abuso. Esta atmósfera de permisividad moral es una de las razones por las cuales la destrucción de Sodoma es vista como un acto de justicia divina. La corrupción de Sodoma no se limita a comportamientos individuales, sino que también refleja una degradación colectiva. La ciudad es presentada como un microcosmos de una sociedad que se ha alejado de los principios éticos y de la justicia. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad colectiva y la capacidad de un grupo de personas para desviarse del camino de la rectitud. La Biblia sugiere que, cuando una sociedad se vuelve tan corrupta, la intervención divina se vuelve necesaria para restaurar el orden. La amenaza a la integridad de Lot. La historia de Lot en Sodoma alcanza un clímax tenso cuando la multitud de la ciudad, en un acto de desesperación y depravación, intenta invadir su casa. Este momento no solo es crucial para la narrativa, sino que también pone de manifiesto la vulnerabilidad de Lot frente a una sociedad en plena decadencia moral. La violencia de la multitud es un reflejo del ambiente hostil en el que Lot se encuentra, donde las normas de convivencia y respeto han sido completamente subvertidas. La situación se torna crítica y Lot se enfrenta a una decisión que podría costarle la vida. Lot, consciente del peligro que enfrenta no solo él, sino también los ángeles que ha acogido en su hogar, intenta proteger a sus huéspedes.
Este acto de hospitalidad es fundamental en la cultura de la época y sin embargo se convierte en un dilema aterrador. La tensión de esta escena es palpable. Mientras Lot se ve acorralado por la multitud, se enfrenta a la presión de defender a los ángeles a costa de su propia seguridad y la de su familia. Este dilema moral resuena a lo largo de los siglos, planteando preguntas sobre el sacrificio y el deber. La negativa de Lot a entregar a sus huéspedes es un acto de resistencia contra la corrupción de Sodoma. Sin embargo, su oferta de las hijas a la multitud revela la profunda angustia en la que se encuentra. Este intercambio plantea interrogantes sobre el valor de la vida y la moralidad en situaciones extremas. La narrativa bíblica no solo se centra en la acción, sino que también invita a la reflexión sobre las prioridades éticas y morales que guían las decisiones humanas en momentos de crisis. A medida que la multitud se vuelve más violenta, Lot se convierte en el blanco de su ira. Su intento de proteger a los ángeles y a su familia lo coloca en una situación precaria. Este episodio destaca la fragilidad de la integridad en un entorno donde la violencia y el deseo egoísta predominan. La narrativa nos recuerda que, a menudo, la integridad puede ser desafiada en circunstancias extremas, y que los individuos deben hacer frente a los dilemas éticos que se les presentan. La amenaza a la integridad de Lot es, en última instancia, un reflejo de la decadencia de Sodoma. La ciudad misma se ha convertido en un símbolo de la corrupción y el pecado, y la lucha de Lot por proteger a sus huéspedes subraya la lucha entre el bien y el mal. Este episodio actúa como un microcosmos de la batalla moral que se libra en el corazón de cada individuo, lo que permite a los lectores reflexionar sobre sus propias decisiones y el costo de la integridad en un mundo caótico. La negociación de Lot. En un intento desesperado por proteger a los ángeles, Lot recurre a una negociación inquietante. Ofrecer a sus hijas a la multitud es un acto que resuena profundamente en la moralidad de la narración. Este gesto, aunque impactante, subraya la gravedad de la situación y la desesperación de Lot por salvaguardar a sus huéspedes. A través de esta negociación se pone de manifiesto el contraste entre la hospitalidad tradicional y el ambiente corrupto de Sodoma. La oferta de Lot plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del sacrificio. Se puede argumentar que, en su deseo de proteger a los ángeles, Lot sacrifica lo más valioso que tiene, sus propias hijas. Este acto se convierte en un punto de partida para la discusión sobre hasta dónde uno está dispuesto a llegar para proteger a otros. La narrativa no ofrece respuestas fáciles, sino que invita a los lectores a cuestionar sus propios límites morales en situaciones extremas. Además, la reacción de la multitud a la oferta de Lot resalta la perversidad de la sociedad sodomita. La multitud no solo rechaza la propuesta de Lot, sino que se torna aún más amenazadora, lo que indica que la corrupción de Sodoma ha alcanzado un nivel insostenible. Este episodio pone de relieve la impotencia de Lot en un entorno donde la moralidad ha sido completamente destruida. La situación se torna aún más angustiante a medida que se percibe la falta de empatía en los habitantes de Sodoma. La negociación de Lot también plantea un dilema sobre la lealtad familiar. Su decisión de ofrecer a sus hijas en lugar de los ángeles puede interpretarse como una traición a su propia familia. Este conflicto familiar subraya la complejidad de la situación, donde las lealtades se ponen a prueba en un entorno donde la moralidad se ha desvanecido. La narrativa nos desafía a considerar las dinámicas familiares en contextos de crisis y cómo éstas pueden influir en nuestras decisiones. Finalmente, la negociación de Lot es un momento clave que revela no solo su carácter, sino también la naturaleza de la sociedad en la que vive. A través de su desesperación se hace evidente que Lot es un hombre atrapado entre dos mundos, el de su integridad y el de la corrupción de Sodoma.
Este conflicto interno resuena a lo largo de la historia, recordándonos que las decisiones difíciles a menudo se toman en circunstancias donde el bien y el mal parecen indistinguibles. La huida de Lot y su familia. La huida de Lot y su familia de Sodoma es un momento crítico en la narrativa, marcado por la urgencia y el peligro. Cuando los ángeles les advierten sobre la inminente destrucción de la ciudad, se inicia una carrera contra el tiempo. Este momento simboliza una oportunidad de redención para Lot y su familia, pero también pone de relieve la fragilidad de la vida y las decisiones que deben tomarse en un momento de crisis. La huida se convierte en un acto de fe, donde la confianza en la advertencia divina es fundamental. La narrativa revela la angustia de Lot y su familia mientras se preparan para dejar atrás todo lo que conocen. Este proceso de huida es más que un simple escape físico. Implica una separación emocional de su hogar y de la vida que han llevado en Sodoma. Las tensiones familiares se intensifican a medida que la inminente destrucción se hace palpable, y la narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre el costo emocional de dejar atrás lo familiar, incluso cuando lo familiar está impregnado de pecado. El momento de la huida también destaca la importancia de la obediencia. Los ángeles instruyen a Lot que no mire atrás, un consejo que subraya la necesidad de avanzar hacia un futuro incierto. Esta instrucción se convierte en un símbolo de la fe en lo divino, donde confiar en la promesa de salvación requiere dejar atrás el pasado. La narrativa de la huida se convierte así en una metáfora de las decisiones que todos debemos afrontar en nuestras vidas. Seguir adelante a pesar de las pérdidas y las incertidumbres. Además, la huida de Lot y su familia resalta la idea de que la salvación a menudo viene con sacrificios. Al dejar Sodoma, Lot y su familia deben renunciar a su hogar, a su estilo de vida y a la familiaridad de su entorno. Este acto de desprendimiento es un recordatorio de que en ocasiones la salvación implica sacrificios dolorosos. La historia de Lot se convierte en un espejo de las luchas que enfrentamos al tomar decisiones difíciles en nuestras propias vidas. Finalmente, la huida de Lot y su familia simboliza la esperanza en medio de la destrucción. A pesar de las circunstancias abrumadoras, Lot y su familia tienen la oportunidad de escapar y comenzar de nuevo. Este acto de fe y obediencia se convierte en un faro de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de redención y un nuevo comienzo, el aviso divino. El aviso divino dado a Lot y su familia es un componente esencial en la narrativa de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A través de la visita de los ángeles se establece un vínculo entre lo celestial y lo terrenal, donde la intervención divina ofrece a Lot una oportunidad de escapar del inminente desastre. Este aviso es significativo no solo por su contenido, sino también por el mensaje de esperanza que transmite a aquellos que están dispuestos a escuchar. La instrucción clara y urgente de los ángeles resalta la importancia de la obediencia. Lot y su familia reciben un mandato directo. Deben salir de la ciudad sin mirar atrás. Este consejo se convierte en una metáfora poderosa de la fe y la confianza en lo desconocido. La narrativa invita a los lectores a reflexionar sobre la importancia de seguir las indicaciones divinas, especialmente en momentos de crisis. La obediencia a lo que se considera un llamado divino puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, el aviso divino destaca la misericordia de Dios hacia aquellos que, como Lot, intentan vivir de manera justa en medio de la corrupción. A pesar de ser parte de una ciudad llena de pecado, Lot recibe una segunda oportunidad. Este acto de salvación es un recordatorio de que incluso en medio del juicio hay espacio para la redención.
la narrativa nos recuerda que la misericordia divina está siempre presente y que aquellos que buscan la verdad y la justicia pueden encontrar refugio en momentos de desesperación. El momento de recibir el aviso también pone de relieve la urgencia de actuar. La inminente destrucción de Sodoma no es solo un evento cataclísmico, sino una llamada a la acción para Lot y su familia. Este sentido de urgencia se convierte en un tema recurrente: la transformación de la esposa de Lot. El relato de la esposa de Lot, que se convierte en una estatua de sal, es uno de los episodios más impactantes de la narrativa bíblica. Cuando Lot y su familia huyen de Sodoma, se les advierte que no miren atrás. Esta instrucción es fundamental, ya que simboliza la necesidad de dejar atrás un pasado lleno de pecado y corrupción. Sin embargo, la esposa de Lot, al sentir la tentación de ver lo que dejaba atrás, desobedece y se convierte en una estatua de sal. Este acto de mirar atrás puede interpretarse como un símbolo de apego a lo que se ha perdido, reflejando la lucha interna entre el deseo de avanzar y la nostalgia por lo conocido. La transformación de la esposa de Lot en sal ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que el sal representa la preservación, tal vez indicando que su vida quedó congelada en el momento de su desobediencia. Otros ven en esta transformación un castigo divino que ilustra las consecuencias de desobedecer las órdenes de Dios. En este sentido, se puede observar un paralelismo con otras historias bíblicas en las que la desobediencia lleva a la ruina y al sufrimiento. Además, la figura de la esposa de Lot ha sido utilizada en diversos contextos culturales y literarios a lo largo de la historia. Su historia resuena en la literatura como una advertencia sobre las consecuencias de mirar hacia atrás. La imagen de una mujer convertida en sal ha sido reinterpretada en muchas obras, simbolizando la pérdida, la tristeza y la incapacidad de liberarse del pasado. Este episodio invita a la reflexión sobre cómo nuestras decisiones pueden tener repercusiones duraderas en nuestras vidas. Desde una perspectiva teológica, la historia de la esposa de Lot se analiza frecuentemente en términos de fe y obediencia. La desobediencia de mirar atrás se convierte en un punto de enseñanza sobre la importancia de confiar en el plan divino, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. La figura de la esposa de Lot representa la lucha de muchos al intentar dejar atrás viejas costumbres o relaciones, subrayando la dificultad de abandonar aquello que nos resulta familiar. Finalmente, la transformación de la esposa de Lot en sal también plantea preguntas sobre el papel de las mujeres en la narrativa bíblica. A menudo, las mujeres en la Biblia son representadas de maneras que reflejan las normas sociales de su tiempo. La historia de la esposa de Lot, aunque breve, destaca la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado, sirviendo como un recordatorio de que nuestras elecciones tienen un peso significativo en nuestro destino. La vida de Lot, después de la huida. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, la vida de Lot y sus hijas se torna incierta y complicada. Se refugian en una cueva, donde enfrentan no solo la pérdida de su hogar, sino también el desafío de reconstruir sus vidas en un entorno completamente nuevo. Este cambio abrupto obliga a Lot y a sus hijas a adaptarse a una vida de aislamiento, lejos de la civilización que conocían. Este contexto de desolación resalta la fragilidad de la condición humana ante desastres y pérdidas. En la cueva, las hijas de Lot, al no ver hombres que pudieran proporcionarles descendencia, toman una decisión drástica. Convencidas de que la humanidad está a punto de extinguirse, deciden embriagar a su padre para concebir hijos. Este episodio es inquietante y ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los años. Refleja el desespero y la desesperanza de las mujeres en un entorno donde la supervivencia se convierte en una lucha constante.
La narrativa desafía las normas morales y plantea preguntas sobre la ética en situaciones extremas. El relato de Lot y sus hijas en la cueva también puede ser visto como un símbolo de la lucha por la continuidad y la renovación. A pesar de las circunstancias adversas, Lot se convierte en el patriarca de una nueva generación. Los hijos que nacen de esta unión, Moab y Ben-Ammi, se convertirán en los fundadores de naciones que jugarán un papel significativo en la historia bíblica. Este giro de los acontecimientos demuestra que incluso en las situaciones más sombrías hay espacio para la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Los estudiosos también han examinado la relación entre Lot y sus hijas, que es compleja y refleja la intimidad y la dependencia mutua que se desarrolla en condiciones de crisis. La dinámica familiar se transforma en un contexto donde la supervivencia depende de la colaboración y el apoyo mutuo. Sin embargo, esta relación también plantea preguntas sobre la moralidad y los límites en situaciones extremas, invitando a una reflexión profunda sobre el comportamiento humano en circunstancias desesperadas. Finalmente, la vida de Lot después de la huida es un recordatorio de que, a pesar de la destrucción y la pérdida, la vida sigue adelante. La historia de Lot y sus hijas es un testimonio de la resiliencia humana, donde la adaptación y la persistencia se convierten en claves para la supervivencia. A través de esta narrativa, se nos invita a considerar cómo enfrentamos nuestras propias crisis y cómo encontramos nuevas oportunidades incluso en los momentos más oscuros. El legado de Lot. El legado de Lot se extiende más allá de la historia de su vida en Sodoma y su huida de la ciudad. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de análisis en el contexto de la moralidad, la familia y la fe. Como personaje bíblico, Lot representa no solo un ejemplo de los efectos devastadores de la corrupción, sino también de la capacidad de redención y la importancia de la fe. Su historia invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las de las generaciones futuras. La narrativa de Lot ha influenciado no solo la literatura religiosa, sino también la secular. A través de los siglos ha sido reinterpretada en diversas obras literarias, artísticas y cinematográficas. Elementos de su historia, como su lucha moral, la desobediencia de su esposa y la compleja relación con sus hijas, han resonado en diferentes culturas y épocas. Estas reinterpretaciones destacan la relevancia de la historia de Lot en un contexto más amplio, abordando temas universales como la familia, el sacrificio y la búsqueda de la redención. Desde una perspectiva teológica, la historia de Lot ha generado diversas interpretaciones en diferentes tradiciones religiosas. Para algunos es un ejemplo de la misericordia divina, donde Lot es salvado a pesar de sus imperfecciones. Para otros, su vida y decisiones se convierten en advertencias sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia. Este espectro de interpretaciones demuestra cómo la figura de Lot ha sido utilizada para enseñar lecciones sobre la moralidad y la fe en diferentes contextos religiosos. El legado de Lot también se manifiesta en la forma en que su historia ha sido utilizada para abordar temas contemporáneos como la justicia social y la lucha contra la corrupción. La referencia a Sodoma como un símbolo de decadencia moral ha sido utilizada en debates sobre la ética y la moralidad en la sociedad actual. Así, la historia de Lot sigue siendo relevante, invitando a la reflexión sobre cómo nuestras acciones pueden influir en el bienestar de la comunidad y del mundo en general. Finalmente, el legado de Lot es un recordatorio de que las decisiones que tomamos, así como las circunstancias que enfrentamos, pueden tener repercusiones duraderas. La historia de Lot, con sus complejidades y matices, se convierte en una rica fuente de reflexión sobre la naturaleza humana.
la moralidad y la posibilidad de redención. A través de su vida, somos desafiados a considerar nuestras propias elecciones y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Interpretaciones teológicas. Las interpretaciones teológicas de la historia de Lot son diversas y reflejan las distintas tradiciones religiosas y corrientes de pensamiento. Desde el punto de vista judeocristiano, la historia de Lot es frecuentemente vista como una advertencia sobre la corrupción y la decadencia moral. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como un ejemplo de las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Esta perspectiva enfatiza la importancia de la obediencia a las enseñanzas divinas y las repercusiones de ignorarlas. Sin embargo, dentro del mismo contexto, algunos teólogos han argumentado que la historia de Lot también resalta la misericordia de Dios. A pesar de la corrupción de Sodoma, Lot es salvado, lo que sugiere que incluso en un entorno de pecado hay espacio para la redención. Esta dualidad en la interpretación permite que la historia de Lot sea vista no solo como un relato de juicio, sino también como un testimonio de la compasión divina hacia aquellos que buscan la justicia. Además, las interpretaciones sobre la esposa de Lot y su transformación en sal han sido objeto de un análisis teológico profundo. Para algunos, este episodio simboliza la severidad de la desobediencia, mientras que otros lo ven como una representación del apego a lo pasado. Estas interpretaciones abren un diálogo sobre la naturaleza de la fe y el desafío de dejar atrás viejas costumbres o formas de vida que pueden ser perjudiciales. Las enseñanzas de la historia de Lot también han influido en la ética cristiana y judía. Las decisiones de Lot, así como sus interacciones con los ángeles y los habitantes de Sodoma, son discutidas en términos de moralidad y ética social. La historia invita a los creyentes a reflexionar sobre cómo actuar en situaciones de injusticia y cómo defender a los vulnerables, un tema recurrente. Y así, Lot y sus hijas se encontraron en medio de la desolación, dejando atrás una ciudad que había sido consumida por el fuego y el azufre. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de su historia? La decisión de Lot de huir y su lucha por encontrar un lugar seguro nos recuerdan la importancia de elegir sabiamente nuestro entorno y las influencias que nos rodean. Mientras contempla la devastación de Sodoma, Lot se enfrenta a un dilema: ¿cómo reconstruir su vida después de una pérdida tan trágica? Este momento de reflexión nos invita a preguntarnos: ¿estamos nosotros también dispuestos a dejar atrás lo que nos destruye? ¿Qué cosas en nuestras vidas necesitan ser abandonadas para poder avanzar hacia un futuro mejor? La historia de Lot no solo nos habla de destrucción, sino también de esperanza y redención. A pesar de las circunstancias, él y sus hijas se convirtieron en el inicio de una nueva generación. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces hemos tenido que dejar atrás lo que conocemos para seguir adelante? Así que, la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, recuerda a Lot y su valentía. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios.